dictador. Más adelante le estaremos ampliando este tema. Bien, vamos a dejar la información internacional y vamos a retomar lo que sucede en nuestro país. Esta mañana vamos a conversar con Javier Dolorier, asesor legal de la minera Shougang, ya que esta minera está cuestionando la resolución sobre la negociación colectiva. Vale mencionar que hace unos días salió publicada una lista de las mejores empresas, además, y Shougang figura entre las 100 mejores empresas por su gestión en la región. Sin embargo, sigue teniendo, parece ser, problemas laborales. Vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué el cuestionamiento a esta resolución sobre la negociación colectiva? Bueno, la situación presentada parte de un contexto de negociación colectiva entre trabajadores y empleadores, concretamente la empresa Shougang Hierro Perú con el sindicato de obreros. Se inicia el trato directo desde más o menos el mes de febrero, se prolongan las reuniones y de pronto no se llega a un acuerdo, ni en trato directo, ni en conciliación ante el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores a partir del 31 de agosto del presente año declaran una huelga general indefinida. Huelga que se prolonga en el tiempo y que autoriza al Ministerio de Trabajo de la región Ica a intervenir en el conflicto y solucionarlo, a falta de acuerdo entre las partes. Una primera resolución administrativa resuelve el conflicto otorgando diversos beneficios e incrementos de remuneraciones para los trabajadores. Esta resolución es apelada por las partes y una segunda resolución, una resolución directoral 064 emitida por la Dirección de Trabajo de Ica, resuelve definitivamente el conflicto. Esta resolución tiene fecha 16 de septiembre. ¿Resuelve el conflicto, es decir, da por terminado el conflicto? Así ¿Por qué? es. Pero llegan, digamos, a buen término tanto los trabajadores como la minera. A falta de acuerdo directo, el Ministerio de Trabajo, por un encargo legal de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, define el conflicto y otorga incrementos de remuneraciones. ¿Y se dan esas remuneraciones? Así es, se dan ese incremento de remuneraciones, con montos que pasaré a precisar en un momento, y esta resolución de fecha 16 de septiembre es notificada al Sindicato de Trabajadores el mismo día, 16 de septiembre. Con lo cual, ya estaríamos ante lo que se denomina una cosa decidida, una cosa ya resuelta por la autoridad competente. ¿Y hay algún tipo de documentación que argumente precisamente eso, que digamos los trabajadores hayan firmado un cargo de fecha 16 de septiembre, que hayan dado por terminado, que haya sido cosa juzgado? Así, justo este documento. A ver. Bien, como puedes apreciar, de fecha 16 de septiembre, el domicilio señalado por los trabajadores señala expresamente que se notifica la resolución, que es esta resolución, la 064. O sea, el gobierno regional, Dirección Regional de Trabajo, ¿no es cierto? Dirección Regional de Trabajo, ahí está, con el expediente 001, ¿no es cierto? Dice Sindicato de Obreros Mineros, el destinatario, ¿no? Sindicato de Obreros Minero de Shougang Hierro Perú. ¿Qué más? Dice Residencial San Martín, bueno, la dirección y se adjunta, ¿no es cierto? Así es. Efectivamente con fecha 16 de septiembre del 2011. A domicilio del destinatario, siendo atendidos por una persona que dijo llamarse María Antonia Chacaltana, ahí no entiendo, pero es Chacaltana, y esta señora es la secretaria. Así es, cuando se señala un domicilio procesal, el que señala el domicilio tiene que ser responsable de que esté siempre disponible. Y se notifique en ese domicilio, y si usted puede ver, existe un sello de recepción de ese documento. Recibido, dice, ¿no? Así es. Estudio pero acá dice Estudio Ordóñez. Así es. Uno puede señalar, digamos, un estudio, puede señalar una notaría, puede señalar un domicilio particular como domicilio procesal. Ya. ¿Hubo algún problema luego de haber recibido este cargo? Es decir, ¿algún representante del Sindicato de Trabajadores mencionó y dijo, no, nosotros no hemos recibido nada? Posteriormente, digamos, con el devenir de los días, el sindicato dice, no hemos sido notificados. Lo que ocurre es que el Ministerio de Trabajo, bien, para asegurar la fidelidad de esta comunicación, vuelve a notificar el 19 vía conducto notarial. Pero esto ya implica de por sí una notificación. Jurídicamente esto ya determina una notificación, con lo cual el acto administrativo, esta resolución 064, ya ha quedado plenamente convalidada y estamos ante una cosa decidida. Pero el tema no queda allí, que ya hubiera sido resuelto el conflicto. Ya, pero efectivamente María Antonia Chacaltana es la secretaria. Es una persona encargada de esa oficina que resuelve firmar el cargo de recepción en ese domicilio, hecho que no ha sido cuestionado. Ya, eso es lo que quería saber, que no ha sido cuestionado por los trabajadores. Después viene la situación legal. Al día siguiente
de emitida esta resolución y notificada la misma, el 17 de septiembre se emite un decreto supremo, se publica el decreto supremo 014-2011-TR, que establece lo siguiente, entre varias disposiciones, que en casos de conflictos de negociación colectiva de carácter interregional, no resuelve la Dirección Regional de Trabajo, en este caso ICA, sino resuelve la Dirección General de Trabajo de Lima. Ya. Esta resolución, este decreto supremo, según la Constitución, entra en vigencia al día siguiente de su publicación, el día 18. Lo que ocurre después es que el sindicato de trabajadores, seguramente no contento con la resolución administrativa, emite una solicitud, no un acto impugnatorio, una apelación, una revisión, sino una solicitud a Dirección Regional de Trabajo de Lima para que asuma competencia. Y la Dirección Regional de Trabajo de Lima, de una manera claramente ilegal desde nuestro punto de vista, asume competencia y declara que es inaplicable, ineficaz esta resolución administrativa y dice, yo voy a resolver nuevamente el conflicto. ¿Pero por qué ilegal? ¿Dónde viene la ilegalidad? Porque está tratando de aplicar retroactivamente este decreto supremo, porque está aplicando a hechos anteriores, cuando estamos ante una cosa decidida. Claro, pero lo que no queda claro es, en todo caso, a pesar de que existe esta documentación de haber recibido, bueno, los trabajadores no estaban de acuerdo con la negociación porque han pedido una solicitud, ¿no es cierto?, de que se revise. Entonces no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo, pero no estaban de acuerdo en el fondo, en los incrementos otorgados por la Autoridad de Trabajo de ICA. Y lo que dice es, Lima, tú resuelve este conflicto, una solicitud. Y en base a una simple solicitud, la Dirección General de Trabajo de Lima asume competencia y dice, yo voy a resolver Bueno, esto. señor Dolorier, solamente para dejar una cosa clara, el tema del conflicto laboral entre Shogun y sus trabajadores es uno de los conflictos sociales que estaban latentes, eso mencionado por la Defensoría del Pueblo. Entonces, no era, digamos, coherente que sea la Dirección Nacional la que tome las riendas de este asunto, de esta negociación. Lo que ocurre es que esa solución de este conflicto, que se ha solucionado por la Autoridad Regional de Trabajo de ICA, se da en base a las competencias definidas por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y por la Ley de Bases de Descentralización, que otorga a los gobiernos regionales autonomía para definir este tipo de conflictos. La Dirección Regional de Trabajo de ICA resolvió el conflicto según sus competencias. Lima, en este caso, ha intervenido directamente, sin competencias, aplicando de manera retroactiva normas legales, lo que es evidentemente inconstitucional. Y lo que es más lamentable, digamos, esta resolución de la Dirección General de Trabajo ha sido convalidada por el Viceministerio de Trabajo, que establece que la Autoridad de Trabajo de Lima sí tiene competencia, porque al haberse producido toma de carreteras, estamos ante un conflicto interregional, cuando la toma de carreteras se produjo solamente en la región ICA. En todo caso, le menciono, la Defensoría del Pueblo había mencionado que este era uno de los focos latentes en temas de conflictos sociales y podría ser tomado con mayor importancia, en todo caso, para evitar una toma mucho más complicada si ya habían tomado carreteras. En todo caso, si es que no estaban de acuerdo ninguna de las partes, tanto los trabajadores como Shogun, ¿a dónde podrían apelar? O sea, a la misma institución regional si ya había dado una sentencia en todo caso. Aquí ocurre lo siguiente, te agradezco la pregunta. Una vez que la Autoridad Regional de ICA resuelve el conflicto, bien, la empresa acata la misma y otorga los incrementos de remuneraciones a los trabajadores. Incrementos que en promedio ascienden a más de 400 soles mensuales para los trabajadores, que incrementan la remuneración en promedio a 4.200 soles mensuales. Esto fue cumplido por la empresa, bien, acatado por la empresa. Tanto es así que los trabajadores, mediante carta del 24 de septiembre, aceptan levantar la huelga que venían sosteniendo por la solución integral de nuestro pliego de reclamos. Con lo cual los trabajadores aceptan tácitamente la resolución, reciben los incrementos y disponen el levantamiento de la paralización. A ver, este es el Sindicato de Obreros del Minero de Shogun Hierro Perú, marcó el 24 de septiembre del 2011 y dice 24 de septiembre del año en curso lleva a cabo la asamblea en nuestro local sindical con la finalidad de analizar las resoluciones emitidas por la Autoridad de Trabajo. Entonces, en efecto, en dicha asamblea, luego de amplio análisis, se acordó suspender la medida 31 de agosto del año en curso por la solución integral de nuestro pliego de reclamos 2011-2012. En consecuencia, comunicamos a vuestro despacho que todos los trabajadores obreros de la empresa Shogun Hierro Perú, Sociedad Anónima,
abierta. Nos reincorporamos a sus labores habituales a partir de las 10 de la mañana. Bueno, ya dando detalles, ¿no es cierto? Bueno, y las firmas, ¿no? Julio Ortiz Pinto, secretario general, Miguel Vargas Soto, secretario de Defensa, y Freddy Guamaní Vega, secretario de la organización. Bueno, aquí tenemos el documento, en todo caso, con las firmas. Aquí lo tenemos. ¿Qué sucede entonces? Entonces, si estaban de acuerdo de manera integral, digo, los sueldos según la remuneración que usted ha mencionado, ¿qué fue lo que pasó después? Así es, que el ministerio asume competencia cuando el supuesto habilitante para que pueda intervenir el Ministerio de Trabajo de Lima es que existe una huelga. Y este hecho ya no existe a partir de esta oportunidad. Pero usted mencionó al principio que hay una solicitud de los trabajadores. En base a esa solicitud de los trabajadores, pese a que levantan la huelga, aquí hay un doble juego, ¿no es cierto? Levanto la huelga, estoy de acuerdo porque ya se resolvió íntegramente el conflicto, pero a su vez yo remito una solicitud a la Dirección General de Trabajo de Lima. En esa solicitud, ¿qué es lo que piden exactamente? Lo que señalan, ¿cuál es con lo que no están de acuerdo? No están de acuerdo básicamente con los incrementos otorgados por la Dirección General Regional de Trabajo de Ica. Incrementos que se basan en un estudio económico realizado por la Dirección de Economía de Trabajo, no de Ica, sino de Lima. Esta oficina evalúa la situación económica financiera de la empresa, valoriza las pretensiones de los trabajadores y en base a eso resuelve el conflicto. Es como si un juez, digamos, una Corte Superior de Ayacucho, resolviera un caso en base a sus competencias de manera definitiva y la Corte Suprema de Lima dijera, tú ya no tienes competencia, resuelvo yo, transgrediendo el ordenamiento jurídico. Hay otro tema también. Cuando negocia Shougang con el sindicato de trabajadores, está negociando con los verdaderos representantes, porque si no, no entiendo por qué otras personas del mismo sindicato meten una solicitud diciendo que no están de acuerdo si ya firmaron un acta de este tipo. Pero nosotros consideramos que eso tendrían que responderlo las personas que han actuado de esta manera. Lo que sí tenemos que ser enfáticos en señalar es que la empresa laboralmente tiene convenios colectivos del año 93 que contienen múltiples beneficios que ya quisieran tener los otros trabajadores en el Perú y que negocian colectivamente. Bueno, múltiples beneficios, pero no están de acuerdo, ¿no? Bien, porque se fueron a la huelga, tomaron carreteras, ¿no? Es cierto. Eso forma parte, digamos, de la libertad sindical que la empresa reconoce y respeta. Pero lo que no se puede establecer, no se puede, a ciencia cierta, es que Shougang pueda, digamos, tener esta imagen de empleador transgresor del ordenamiento jurídico, lo cual está claramente contrastado con la realidad. ¿Qué es lo que van a hacer ahora después de, bueno, digamos, las acciones tomadas ya por digamos, la institución de Lima, ¿no? Así es. En primer lugar, la empresa ha iniciado acciones, concretamente acciones de amparo, contra de estas resoluciones administrativas que transgreden el ordenamiento jurídico, y a su vez la empresa está haciendo llamados en base a pronunciamientos públicos al Premier Salomón Lerner y al Ministro de Trabajo para que conozcan este tema y sepan la envergadura de esto. Es decir, que se está transgrediendo el ordenamiento jurídico, afectando la estabilidad de las inversiones, ¿bien?, y la estabilidad jurídica, porque si cualquier administrado, cualquier empresa que ve resuelto un tema por la autoridad competente, luego puede ocurrir que una autoridad superior se rogue facultades y resuelva nuevamente lo ya resuelto. Pero una de las facultades, pues, del Ministerio de Trabajo y de sus instituciones regionales es velar también por el bienestar de sus trabajadores. Definitivamente. ¿Cierto? Definitivamente, lo cual ya se produjo y estuvo cerrado por lo resuelto por la autoridad de Ica. Bueno, y finalmente, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? ¿Se les va a retirar? ¿No se les va a retirar? ¿Va a haber algún tipo de, no sé, de castigo a estas personas? Porque finalmente es un sindicato que parece estar dividido. No, consideramos que los trabajadores han levantado la huelga según atribuciones legales, bueno, y han recurrido a la autoridad de trabajo vía una solicitud. Desde nuestro punto de vista, esto no califica como una falta grave laboral. Será una falta de otra naturaleza, pero no es una falta grave laboral y están ejerciendo la libertad sindical. Porque debemos señalar que en la empresa 13 trabajadores tienen licencia sindical permanente, pagada por la empresa en base a convenios de la Federación Minera. Muy bien. Y realizan su actividad sindical. Bueno, pero ¿y la persona que solicitó o metió la solicitud a la entidad central? Ya corresponderá al propio sindicato tomar medidas respecto a estas personas. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido aquí a De6 a 9 a contarnos un poco cuál es esta problemática. Vamos a ver entonces cómo se define esta situación. Conversábamos con Javier Dolorier, asesor legal de la minera Shougang, minera que cuestiona además la resolución sobre la negociación colectiva. Hacemos una pausa, volvemos.